Hoy nos metemos de lleno en los cimientos de un sistema de pensamiento, en el manual de instrucciones, por así decirlo, de una cosmovisión. Tenemos delante la introducción a Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perlman, y es un texto que, la verdad, no se anda con rodeos. La misión que nos propone es entender no solo qué es la doctrina, sino por qué, según el autor, es, como el esqueleto que nos mantiene en pie. Es que de hecho arranca con una cita de un tal David S. Clark, que ya es toda una declaración de intenciones. Dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Uf. La premisa es radical, desde la primera línea. O sea, no somos lo que hacemos, somos lo que creemos en lo más profundo. Claro, que tus creencias no son un añadido o un accesorio. Para nada. Son el motor. El motor que define tu identidad y, por supuesto, tu conducta. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el texto usa varios términos que a menudo se confunden. Define doctrina como enseñanza. Sin más. Sí, pero luego la acota, ¿no? Exacto. La especifica como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Y luego está la teología. Claro, la teología sería ya el estudio de esas doctrinas, el discurso razonado con respecto a Dios. Y fíjate que la llama ciencia, que es una palabra que puede chocar un poco aquí. Sí, a mí me llamó la atención. Pero él aclara. No es una ciencia de laboratorio, con tubos de ensayo. Se refiere a un arreglo sistemático y lógico de hechos autenticados que, para este sistema, se sacan de la Biblia. Espera, entonces, si la doctrina son las verdades y la teología es esa ciencia que las organiza, ¿dónde entra la palabra dogma? Siempre me ha sonado como mucho más rígida. Es que el texto hace una distinción muy interesante ahí. A ver. Presenta la doctrina como la verdad revelada por Dios, la materia prima, por así decirlo. Vale. El dogma, en cambio, es la formulación humana de esa verdad. Es lo que un concilio, una institución, lo que sea, declara como una creencia oficial. O sea, en un credo, por ejemplo. Justo. La doctrina es la idea. El dogma es la declaración formal sobre esa idea. Hay un matiz de intervención humana en el dogma que es clave para entenderlo. Entiendo. Materia prima, el estudio y luego la declaración oficial. Vale. Con esto ya más claro, el autor se lanza a defender por qué todo esto es crucial y me da la sensación de que escribe directamente contra una idea que se oye muchísimo hoy, esa de no importa lo que creas siempre que seas buena persona. Totalmente. La desmonta por completo. Y lo hace con una analogía que es potentísima, la del barco. Sí. Compara a la humanidad con la tripulación de una nave. Si esa tripulación cree que el barco es, no sé, un carguero viejo a la deriva, sin rumbo, sin destino, su comportamiento será uno. Claro, de sálvese quien pueda, imagino. Pues sí, probablemente de indisciplina, de desesperanza o de simple supervivencia egoísta. Vivir al día, porque no hay un mañana claro. Pero imagínate que esa misma tripulación sabe que no están en un carguero, sino en un transatlántico de lujo. Ajá. Propiedad de un rey bueno, que les espera en un puerto glorioso con una herencia preparada para ellos. Su comportamiento, su moral, su esperanza, todo cambiaría radicalmente. Claro. La doctrina, para el autor, es ese mapa, el que te dice en qué barco estás y cuál es tu destino. Lo cambia absolutamente todo. Es la diferencia entre tener un GPS y estar a la deriva, básicamente. Pero el texto no se queda ahí en una guía externa, también habla de una estructura interna. Me fascinó la metáfora de la espina dorsal. Es que es una imagen muy poderosa, ¿verdad? Mucho. Dice que las creencias doctrinales son para la vida espiritual lo que la columna vertebral es para el cuerpo. No se ve, pero te sostiene. Exacto. No es algo que exhibas, está por dentro. Pero sin ella, seríamos, y cito, un creyente flexible, sino jorobado. Qué bueno. La idea es que sin una estructura de creencias firme, pues una persona se dobla. Se dobla ante cualquier presión, cualquier moda de pensamiento. Unas creencias sólidas, argumenta, forjan un carácter sólido. Es interesante porque una espina dorsal te da estructura, pero también limita ciertos movimientos. Me pregunto si el autor ve algún peligro en que esa rigidez se convierta en, no sé, en falta de flexibilidad para pensar. Es una atención que está ahí, sí, pero el autor se centraría en el beneficio, la estabilidad, la integridad. Desde su perspectiva, esa rigidez no es fragilidad, es fuerza. Es lo que impide que el carácter se deforme. O sea que la flexibilidad sin estructura sería debilidad. Para él sí. Sería la incapacidad de mantenerse firme en algo. Vale.
Entendido el qué y el por qué con estas metáforas. Pero luego el autor se vuelve muy práctico y detalla el valor, digamos, tangible de la teología. Así es, lo baja a tierra. Plantea 4 valores principales. El primero es que proporciona una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Poner orden en el caos, eso es. En un mundo lleno de preguntas, te da un marco para responder a las 3 grandes. ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Y a dónde voy? Vale, ese es el valor intelectual, el de dar coherencia. Pero luego pasa algo más personal, el desarrollo del carácter cristiano. ¿Cómo conecta exactamente una serie de ideas abstractas con el comportamiento del día a día? El texto lo vincula directamente. La idea es que la verdad, al ser entendida y asimilada, te transforma desde dentro. Ajá. Por ejemplo, conocer la naturaleza de Dios, pues debería inspirar humildad. Entender la doctrina del pecado, pues debería llevar al arrepentimiento. Y así con todo. No son ideas para archivar, son verdades para vivir. Y esa vivencia es lo que moldea el carácter. Exacto. Y aquí viene la parte que me pareció más contundente. El tercer valor. La doctrina como protección contra el error. Usa unas comparaciones muy directas. Sí, son argumentos por analogía muy potentes. Sostiene que, sin la ciencia de la astronomía, la ignorancia sobre las estrellas dio lugar a la superstición, a la astrología. Claro. Sin la botánica, el desconocimiento de las plantas llevó a la hechicería. Y, de la misma manera, sin una teología sólida, la ignorancia sobre Dios conduce al paganismo y la superstición. Es un argumento fuerte. Y lo remata, citando un teólogo, un tal D.C. Hodge, que dice algo tremendo. Ningún camino a la perdición ha sido más transitado que el de la doctrina falsa. Uf, qué frase. Es una afirmación muy seria sobre las consecuencias de creer cosas equivocadas. Es casi como una vacuna, ¿no? La doctrina como una vacuna contra ideas tóxicas. Sí, una buena forma de verlo. Y el cuarto valor es mucho más pragmático, una herramienta de trabajo. Me gustó mucho la analogía del comerciante. Es muy visual, ¿verdad? Un comerciante recibe un montón de mercancía. Si la deja toda apilada en el suelo es un caos. Inútil. Claro. Lo que hace es clasificarla, ordenarla en estantes, para saber qué tiene y dónde está. Pues la teología sistemática, según el autor, hace exactamente eso. Entiendo. Coge las verdades que en la Biblia están dispersas. Por docenas de libros, sí. Y las reúne, las clasifica por temas. Dios, el hombre, la salvación, para que puedan ser entendidas y enseñadas de forma coherente. Vale, ya tenemos el qué es la doctrina y el por qué, el autor la considera vital. Pero la clave de la teología sistemática está en la palabra sistemática. ¿Cómo propone el autor ordenar todo esto para que cuente una historia coherente? ¿Cuál es el mapa que dibuja? Aquí es donde vemos la arquitectura de todo el sistema y propone un orden muy lógico, una secuencia casi narrativa. Ajá. Y el punto de partida es fundamental. El primer tema es la doctrina de las Sagradas Escrituras. Tiene todo el sentido del mundo. Antes de construir el edificio, tienes que estar segura de los cimientos. Claro. Tienes que establecer por qué esta fuente, la Biblia, es la autoridad. Si no aceptas este primer punto, nada de lo que sigue tiene sentido en este sistema. Precisamente, una vez establecida la fuente, el siguiente paso lógico es ir al origen de todo. La doctrina de Dios. El protagonista. El protagonista principal. Su existencia, su naturaleza, sus atributos, todo. Y del creador la narrativa se expande a sus criaturas. Veo que el siguiente punto es la doctrina de los ángeles. Me choca un poco. ¿Por qué ellos antes que los seres humanos? Pues parece seguir un orden jerárquico. Aborda primero el mundo espiritual que no vemos. Ah, vale. Incluyendo a los ángeles leales y también a sus adversarios, Satanás, los espíritus malvados. Establece un escenario cósmico más amplio, antes de poner el foco en la humanidad. Es como presentar a todas las fuerzas en juego. Y aquí es donde se monta el escenario del gran drama, ¿no? Tienes la fuente de la verdad, al creador, los actores no humanos, y entonces el foco se dirige a nosotros con la doctrina del hombre. Eso es. Pero inmediatamente después el autor introduce el conflicto central, el motor de toda la historia, la doctrina del pecado. Exacto. Y el texto lo llama el hecho más trágico de la historia humana. No es un simple error, es una fractura fundamental. Se analiza su origen, su naturaleza, sus consecuencias. Sin entender la gravedad de este problema, lo que viene después no tendría mucho sentido. Ninguno. La solución carecería de poder. Y este es el giro argumental.
Se presenta el problema en toda su magnitud y ahora el sistema introduce la solución, la doctrina de Cristo. Y ojo, no como un maestro más, sino específicamente como el Salvador, la respuesta directa a ese problema del pecado. Y el sistema no se conforma con presentarlo, sino que... Lo desglosa. Sí, por eso la siguiente es la doctrina de la expiación. Esta profundiza en el qué y el porqué de la obra de Cristo. Su muerte, su resurrección. No basta con decir que salvó, hay que explicar el cómo según este sistema. O sea que hay una estructura de problema-solución clarísima. Y después de explicar lo que hizo, el paso lógico es ver cómo me afecta a mí a nivel personal. Ese es el movimiento. Pasamos de la gran historia cósmica a la aplicación individual con la doctrina de la salvación. Aquí ya se habla de justificación, regeneración, santificación. El proceso, sí, por el cual la obra de Cristo se hace efectiva en la vida de una persona. Vale, y una vez resuelto el gran conflicto, el resto del sistema parece centrarse en el ¿y ahora? ¿Qué? En cómo se vive esa nueva realidad en el día a día. Sí, se vuelve mucho más experiencial. Aparece la doctrina de la sanidad divina, por ejemplo, y, de forma crucial, la doctrina del Espíritu Santo. Que explica cómo esa presencia habita dentro del creyente. Justo. Es lo que hace real y personal todo lo que Cristo logró. Es el poder para vivir esa nueva vida. Y una vez que la experiencia es interna e individual, el siguiente paso natural es la comunidad, pasar del yo al nosotros. Correcto. De ahí la doctrina de la Iglesia. El sistema no concibe una fe aislada, ¿eh? La Iglesia se presenta como el cuerpo organizado de creyentes. Para la adoración, la comunión... Y fundamentalmente, para la propagación del mensaje. Es el vehículo para llevar la historia al resto del mundo. Y como toda gran narrativa, necesita un final. El sistema cierra el círculo mirando al futuro con la doctrina de los acontecimientos postreros. Exacto. Se abordan los temas del final de la vida, la muerte, la resurrección, el destino eterno. Cierra toda la historia, dando un propósito final que va más allá de esta existencia. Así que, repasando, lo que tenemos no es una lista de creencias inconexas. ¿Para nada? Es una narrativa completa. Desde el érase una vez de la creación hasta el destino final, pasando por el gran drama del pecado y la redención. El autor defiende que este orden, este sistema, es lo que da coherencia a todo. Ese es el argumento central. Que un enfoque sistemático no es un ejercicio académico y árido para intelectuales, sino una herramienta vital. Vital para construir un entendimiento coherente del mundo y del propósito de la vida. Claro. Sin este orden, solo tienes piezas sueltas de un puzzle. El sistema te da la imagen de la caja para que sepas cómo encajan todas. Ofrece en esencia un mapa completo para el viaje. Y eso me lleva de vuelta a algo que mencionaste al principio. Esa distinción tan sutil que hace el texto entre doctrina, la verdad revelada, y dogma, la formulación humana. Ajá. Y me pregunto, y es algo que el texto no responde, pero te obliga a pensar. Sí. ¿En qué momento el propio acto de sistematizar, de clasificar, de ordenar, el mismo proceso que este libro propone, corre el riesgo de convertir la doctrina viva en un dogma rígido? Es una pregunta fascinante. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está la línea entre clarificar una verdad para hacerla comprensible y encerrarla en una fórmula humana que, quizás, solo quizás, le quite parte de su misterio? Es algo sobre lo que merece la pena darle una vuelta.